Muy buenas tardes. Estamos en el programa 360 grados de Radio UPEA FM 100. Hoy vamos a hablar sobre las normas de construcción acá en la ciudad del Alto. Y como tenemos a la invitada, la arquitecta Rocío Montinedo, nos va a despejar las dudas con respecto a las nuevas normas que se están realizando y supongo que posteriormente se va a aprobar acá en la ciudad del Alto. ¿Cómo está, arquitecta? Bienvenido. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecerle la oportunidad de poder seguir difundiendo esta nueva normativa que se va a dar a conocer a la ciudad del Alto en procura de que sea más adaptable a nuestra realidad. Arquitecta, podemos empezar con el tema. Se lo voy a colocar los gráficos para que usted nos vaya explicando en qué consiste, ¿no? Ahí está, arquitecta, ¿nos puede explicar? Esto lo voy a hacer. Sí, bueno, pusimos en la portada una fotografía que hemos encontrado en archivos históricos, que inclusive cursa en el Museo Antonio Paredes Candia, donde se puede ver en esta ocasión una parada militar que se habría realizado en 1949. Y este aparentemente fue el inicio de lo que fue la ciudad del Alto. Ahí podemos apreciar la presencia de personas esperando el paso de los que iban a desfilar y podemos ver la planicie, lo que actualmente es la ciudad del Alto. Podemos ver que no hay construcciones, apenas hay algunas plantas quizás nativas, pero este fue el principio de la ciudad del Alto, ¿no? A partir de allí se conoce que al ser esta geografía tan plana, se había pensado en establecer una pista de aterrizaje. Entonces eso dio comienzo a lo que posteriormente fue creciendo como la ciudad del Alto. Podemos continuar con la siguiente lámina. En esta lámina podemos ver que el Alto no nació de manera espontánea, sino que dio cumplimiento a un procedimiento administrativo para su creación. En 1963, la Junta de Vecinos presentó un memorial al Poder Central pidiendo la creación de la cuarta sección municipal de la provincia Murillo. Con mucha dificultad, ya que en aquel año se rechazó la solicitud de independencia, si se quiere, de la ciudad del Alto, y recién en el año 1985 que el Congreso Nacional aprueba mediante ley la creación del Alto. Antes de ello, nosotros éramos un barrio más de la ciudad de La Paz, considerado en su época como el barrio marginal de La Paz, ¿no? Un lugar abandonado, sin futuro, y que se prestaba únicamente para los depósitos de algunas industrias que funcionaban como, digamos, habiendo rebasado la zona industrial de Achachicala de La Paz, se empezaron a colocar algunos galpones en la ciudad del Alto. Sin embargo, con el esfuerzo de algunos dirigentes de la época, concretamente el Comité Cívico Furia, Frente Único de Renovación Independiente Alto La Paz, se logró que mediante ley de la República se pueda contar con la autonomía de la ciudad del Alto. Esta fundación tenía que ser como sección municipal, no solamente como ciudad del Alto. Y más adelante ha habido ya intereses, ¿no? de no contar con áreas rurales que se prestaban para la industria agrícola. Sin embargo, la ciudad del Alto ha sido, digamos, limitada, no solamente como ciudad, pero su creación obedecía con la posibilidad de tener áreas rurales para poder llevar a estos sectores el desarrollo industrial del rubro agropecuario. El siguiente, por favor.
podemos ver un poco la evolución de la mancha urbana del Alto. Al lado derecho podemos apreciar en extensión la mancha urbana de La Paz, que queda más pequeña que la mancha urbana del Alto debido a la configuración geográfica. Es decir, en La Paz se tiene accidentes geográficos muy pronunciados, es decir, ríos, quebradas, valles, y frente al lado que podemos ver del Alto, que tiene mucha más facilidad de expandirse debido a la geografía plana. Y en la fotografía podemos ver ello, ¿no? Esa diferencia, ese quiebre geográfico que nos limita con la población de Achocalla y también de La Paz. Y podemos ver ahí el Alto cómo se ha ido poblando poco a poco, ¿no? Y podemos apreciar algunas vías también en la parte plana que corresponde al Alto. La siguiente, por favor. Y acá también podemos apreciar algunas fotografías de esta evolución. Como en 1956 se ve todavía espacio libre de edificación. Posteriormente en 1966 ya se va compactando la masa edificada. En 1987 podemos ver la diferencia entre el vacío que queda del aeropuerto. En 2004 ya totalmente construido. E inclusive en la fotografía superior del lado derecho podemos ver cómo se han ido inclusive ocupando las laderas con La Paz. Todo este sector era considerado en planes anteriores como franja de seguridad, es decir, tenía que conservarse como un espacio verde ecológico para evitar posibles eventos, ¿no?, de tipo ecológico, pero ya podemos ver cualquier cantidad de construcciones que llegan a unirse con lo que es la ciudad o sea, es decir, entre la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto. Y en la foto de 2018 podemos ver ya la mancha urbana totalmente construida, y también podemos apreciar que no hay espacios verdes, que no hay grandes centros de, digamos, de esparcimiento. Solamente podemos ver que queda el aeropuerto como un espacio vacío, y eso debido a que es un equipamiento que le da la categoría de ser internacional, es decir, que puede recibir líneas aéreas que conecten con otros países. Lo siguiente, por favor. Acá podemos ver justamente algunos aspectos ya de la ciudad del Alto. En la fotografía izquierda se puede ver que la mancha urbana en la parte sur hacia Viacha, la mancha urbana ya ha ido casi llegando a compactarse con lo que es el municipio de Viacha. Y en el lado derecho podemos ver con mayor precisión la cantidad de masa edificada que está ya llegando a conurbarnos, ¿no?, con la localidad de Viacha, y pronto esa mancha urbana aparenta ser en un próximo futuro que va a llegar muy rápido, que posiblemente Viacha y el Alto lleguen a estar bastante unidas. Lógicamente, la cantidad en hectáreas que podemos ver de la mancha urbana es bastante más grande, ¿no es cierto? Podemos apreciar una mancha urbana bastante gigante, la del Alto, y la de Viacha es un poco menor, como se puede ver en la fotografía. La siguiente, por favor. Acá podemos apreciar los intentos de planificación urbana para lo que corresponde como la mancha urbana de La Paz. Este estudio fue presentado en 1977 como Plan Regulador de La Paz. Y podemos ver en los gráficos del lado derecho que el Alto era bastante vacío, es decir, hay
prácticamente 3 colores en la parte superior, que son azul, rojo y amarillo. Y esto intentaba considerar la planicie del Alto como un sector bastante homogéneo. En esta época, valga hacer recuerdo que el único uso que se permitía en el Alto era el H1, mientras que La Paz tenía mayor cantidad de tipologías de uso del suelo, ¿no? H2, H3, H4, con la posibilidad de hacer construcciones en altura, mientras que en la mancha naranja que podemos ver en el gráfico inferior, solamente se consideraba el único uso era el H1 en el Alto y se autorizaba en esa época máximo 2 pisos de construcción. Estaba absolutamente prohibido rebasar esas alturas de 2 pisos debido a la presencia justamente del aeropuerto. Se consideraba imposible superar las 2 plantas en la ciudad del Alto, considerando que prácticamente toda la planicie era un sector de aeronavegación. El siguiente, por favor. Acá ya podemos apreciar los instrumentos legales que están vigentes en nuestra ciudad. Al lado izquierdo tenemos el reglamento USPA, que fue generado por un grupo de arquitectos en el año 1994. Se conformó un comité de urbanismo en el año mencionado, debido a la carencia de instrumentos de regulación en la ciudad del Alto. De manera particular, este grupo de arquitectos presentó un reglamento USPA que debió tener un carácter transitorio. Se señaló cuando se hizo la entrega de este trabajo que el municipio tenía que proceder a la elaboración de un reglamento de usos del suelo y patrones de asentamiento. Y este trabajo del USPA del año 96 debió tener solamente vigencia de 3 años, y eso es lo que decía la carátula del documento, ¿no? Ordenanza Municipal 094 del 96, con carácter transitorio, es decir, tenía que ser utilizado el año 96, 97 y 98, y el 99 tenía que generarse un nuevo reglamento de usos del suelo y patrones de asentamiento. Sin embargo, vemos que hasta el año que estamos ahora, 2021, todavía se está utilizando por toda la administración territorial del Alto este documento, es decir, han pasado bastantes años, más de 25 años, utilizando el mismo instrumento. Es por eso es que se requería con urgencia la actualización de este reglamento de usos del suelo, patrones de asentamiento y reglamentos de edificaciones, para poder dar mayor flexibilidad al desarrollo de la construcción en el Alto. Es decir, que cuando se tienen instrumentos un poco ya desactualizados, esto tiende justamente a lo que usted mencionaba, ¿no? Al no cumplimiento de la norma, ya que no se ajusta a las nuevas necesidades de la población. Y ese es el drama que atraviesa nuestra ciudad, ¿no? Que tal vez el reglamento para los usuarios, tanto habitantes como profesionales, tal vez para ellos ya no es aplicable esta normativa, ya que estaba referida a otra realidad, es decir, hace varias décadas. Y por esto es la necesidad de actualizar y adaptar al ritmo que nuestra ciudad está creciendo. Al lado derecho podemos apreciar el plano de zonas de valor de la ciudad del Alto, donde todavía podemos ver la tendencia a sobrecargar la ceja del Alto. La manchita roja que vemos en la ceja del Alto
representa que ese sector es el más valorado en la ciudad del Alto. Y la mancha verde que podemos ver en el plano de zonificación representaría que es una zona poco valorada, es decir, donde el valor del inmueble tiene un valor casi insignificante y mientras que la mancha roja que podemos apreciar en la ceja representaría que ese sector es altamente cotizado, altamente valorado, altamente comercial y no refleja el progreso del rubro de la construcción en los demás sectores como podemos apreciar en esta gráfica, ¿no? Este plano de zonas de valor ha sido congelado por determinación del Consejo Municipal en ejercicio el año 2007. Sin embargo, ya no refleja el rumbo que ha adquirido el Alto. Esto no refleja todo el movimiento que existe en torno al rubro de la construcción, por un lado, y por otro lado tampoco permite el equilibrio espacial. Es decir, que lo que ahora estamos proponiendo con el nuevo plan de ordenamiento territorial, que ha sido dado a conocer hace unas pocas semanas, lo que queremos es equilibrar y compactar y densificar la mancha urbana de manera tal que en virtud de esos postulados, el Alto deje de ser una ciudad monocéntrica, es decir, que tenga un solo cerebro. Nosotros queremos propulsar el policentralismo, es decir, tener nuevas centralidades y a partir de esas nuevas centralidades generar nuevas actividades y obviamente nuevas densidades, estimulando la construcción en estos sectores y dando cabida al progreso de la ciudad del Alto, que ya es conocido a nivel internacional, que ya tiene una línea de avance en la ciudad del Alto. Si ponemos en el internet arquitectura andina, nos muestra inmediatamente estos colosales edificios que se han denominado cholets, que deberíamos apoyar digamos, la identidad como arquitectura de la ciudad del Alto, pero aparte de darle esa identidad tan interesante a nivel internacional, darle también los niveles de acondicionamiento físico de manera que sean confortables y que puedan gozar de los beneficios de la luz natural y de la ventilación natural. Es decir, sumar a la belleza que tienen estos edificios, que cada uno se convierte en un ejemplo, ¿no?, de artesanía, de identidad de las familias, sino también a través de nueva normativa y reglamentos de edificación, estos edificios sean confortables, sean adecuados al desarrollo de la vida de las familias. El siguiente, por favor. Acá tenemos algunos datos estadísticos respecto al grado de urbanismo en la ciudad del Alto. Es interesante ver que todo el tiempo en la ciudad del Alto hay solicitudes de aprobaciones de planimetrías. Es decir, es un ritmo acelerado, creciente, constante y presente en la evolución de la mancha urbana. Estos datos han sido tomados para el año 2015 de la propia administración territorial, donde se puede apreciar en la torta que vemos en el gráfico del lado izquierdo la cantidad de superficie que es ocupada en el uso residencial. Lógicamente, la porción que podemos ver en verde representa las áreas verdes y el anaranjado representaría la utilización en equipamientos de la ciudad. Estos datos son fidedignos hasta el año 2015, en que se hizo un trabajo de consultoría dentro de la Dirección de Administración Territorial y Catastro,
La información es oficial y están basados en datos del año 2016. El siguiente, por favor. Acá podemos ver lo que representa el área metropolitana. En el gráfico del lado izquierdo se puede apreciar dos líneas, una amarilla en torno a la mancha urbana entre La Paz y el Alto. Esto está vigente, valga la oportunidad de señalar que se trata de la Ley 453 de 28 de diciembre de 1968, que establecía el radio urbano y suburbano de la ciudad de La Paz. La línea verde que está dentro de esta línea amarilla, esa representaba la mancha urbana, el radio urbano de La Paz. Podemos ver que justamente rebasando esta línea verde, la mancha urbana de El Alto se extendió hacia la carretera Copacabana y hacia la carretera a Oruro. Y podemos apreciar que la línea amarilla representaba al radio suburbano de La Paz ya en 1968. Esta ley que acabamos de señalar representa uno de los respaldos más fuertes para la propia ciudad de La Paz, que todavía sostienen como parte de la jurisdicción de La Paz el radio urbano y suburbano. En lo que se refiere a la ciudad del Alto, lamentablemente en el año 2001 se procedió a una modificación en base a prácticamente acuerdos que se realizaron con los municipios colindantes en la planicie. Tal es así que se modificaron aquellos límites y terminaron con la promulgación de la ley 2337 de 12 de marzo del año 2002. En el lado derecho de la imagen hemos copiado una fotografía de la Prefectura de la Gobernación, que ellos promueven el desarrollo metropolitano. Este desarrollo metropolitano involucra al menos a 6 municipios de la región metropolitana, entre ellos a partir del núcleo que podemos considerar entre La Paz y el Alto, también podemos considerar como área de influencia los municipios de Achocalla, Mecapaca, Palca, en su caso Songo ahora pertenece a la jurisdicción de La Paz, Pucarani, Laja y Viacha podrían conformar una integridad metropolitana. El tema de la metropolización es un tema pendiente todavía en nuestra región, ya que no ha habido toma de decisiones respecto a un desarrollo metropolitano. Es más, a estas alturas, estamos en el siglo XXI y a punto de entrar al año 2022, ya deberíamos y podríamos contar con un plan de ordenamiento territorial metropolitano donde se pueda equilibrar las relaciones espaciales entre estos municipios que conforman el área metropolitana. El siguiente, por favor. ¿Qué instrumentos son indispensables para un desarrollo territorial? Consideramos que el más importante, el plan de planes, es un plan de ordenamiento territorial. Este plan, haciendo uso de las nuevas tecnologías y todo lo que representa el avance en el mundo, tiene que contar con un sistema de información territorial, una ley de usos del suelo, un sistema de simplificación administrativa y gobierno municipal inteligente. ¿Qué queremos significar con esto? Que a partir de la planificación y de la implementación de verdaderos instrumentos de desarrollo,
se puede modernizar todo el aparato municipal, procurando dar mejores servicios a la población. Es una sentida necesidad de la población de que todos los trámites sean ágiles, es decir, que cualquier ciudadano pueda acudir a estas oficinas de administración y obtener en el menor tiempo posible el servicio que requieren, porque ellos están bastante presionados muchas veces por los bancos, ya que los bancos les dan pocos días para poder brindarles financiamientos para que puedan construir sus viviendas. Y sin embargo, muchas veces el actual aparato administrativo es bastante pesado, bastante exigente, bastante moroso, bastante sensible al error humano. Y con los nuevos instrumentos que estamos generando a través de la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial para el municipio del Alto, ya contamos con el sistema de información territorial. Es cuestión simplemente de recibir la orden de la autoridad competente o en su caso pedir la aprobación de estos instrumentos y ya puede aplicarse en la administración pública municipal. Todos estos instrumentos que se está mencionando están ya listos para uso y beneficio tanto de los pobladores como de todos los profesionales que forman parte del circuito de tramitaciones dentro del municipio del Alto. El siguiente, acá tenemos el motivo de la presente entrevista. Se ha generado la normativa urbana territorial. Se ha hecho la presentación respectiva de este instrumento ante todas las autoridades municipales porque consideremos que ellos están prácticamente casi 6 meses recién en ejercicio. Están conociendo los contenidos de estos instrumentos y mediante esta normativa urbana territorial estamos en las condiciones de modernizar a todas nuestras, es decir, nuestros reglamentos, de poder adaptar al avance, a la necesidad que tiene la población de contar con instrumentos que realmente puedan resolver todas sus necesidades y que la población pueda obtener una satisfacción de lo que pide de la administración pública de manera muy rápida y de manera muy eficiente para el progreso de nuestra ciudad. Acá tenemos el preámbulo de la normativa, donde podemos ver la alta necesidad que tenemos de hacer justamente un ordenamiento de las actividades urbanas, llámese la actividad de residencia, las actividades comerciales, productivas, el desplazamiento de las personas, la movilidad, es decir, tiene que estar todo contemplado con una visión integral, pero siempre en procura de lograr un ordenamiento. Entonces es el preámbulo en que queremos brindar mejores condiciones para la zonificación y para la localización de equipamientos de manera tal que podemos asegurar para nuestra población. Nuestro principal postulado a través de esta normativa es apuntar hacia una ciudad de los 15 minutos, es decir, que el ciudadano, el profesional, cualquier habitante pueda satisfacer sus necesidades básicas en un rango de espacio que les represente apenas un desplazamiento de 15 minutos y no como ocurre en la actualidad, que muchas veces las personas tenemos que trasladarnos ya sea al lugar de trabajo o digamos a la feria. Muchas veces nos demora 1 hora o hora y media trasladarnos a estos lugares, siendo que con la promoción de las nuevas centralidades podemos obtener los
beneficios que sentimos urgentes en un rango de 15 minutos, es decir, acortar las distancias de los equipamientos y de la prestación de servicios de manera tal que el ciudadano pueda obtener mayor confort en todas sus actividades. El siguiente, por favor. Acá tenemos, por ejemplo, ya las consideraciones que se han tomado en cuenta para la generación de la nueva normativa urbana. Es decir, se han analizado los suelos y la reconversión urbana, los barrios con potencial de regeneración. Se han elaborado bastantes estadísticas para la generación de la normativa. La empresa consultora ha elaborado una base de datos bastante amplia, profunda, diversa, con toda la información levantada en nuestra ciudad, donde se conoce, ya está en la base de datos todo lo que representan las vías urbanas. Se ha hecho un relevamiento manzano por manzano de toda la información. Se cuenta con la ubicación de todos los equipamientos, ya sean educativos, en salud. También se ha hecho una cuantificación de las áreas verdes, y no solamente cuantificación, sino que el equipo especializado ha hecho una cualificación basado en indicadores de todas estas áreas para que se pueda considerar los programas correspondientes y se pueda hacer un proceso de integración de todos los espacios para generar lo que acabamos de mencionar, ¿no? La ciudad de los 15 minutos, donde los lugares, las urbanizaciones, los barrios puedan ser fortalecidos con sus necesidades básicas, ¿no? Comenzando con la infraestructura pública, que hay que cubrir el 100% de la ciudad del Alto, la ubicación de espacios de recreación, ya que es conocido por los habitantes del Alto que cuando hay feriados como el día de hoy, fines de semana o vacaciones, muchas familias acuden a la ciudad de La Paz, es decir, al Parque Urbano Central de La Paz, a los museos de La Paz, a la laguna de Cotacota, al Parque Laicacota, cuando en la ciudad del Alto podemos generar estos importantes equipamientos para la recreación de las familias. O existe otra cantidad de población que prefieren hacer viajes al lago, ¿no? Para desestresarse, para tomar un descanso. Es decir, que lo que queremos es que a partir de la integración de espacios en la ciudad del Alto podamos contar con espacios recreativos en todas las escalas, es decir, a nivel de barrio, a nivel de distrito y a nivel de la ciudad del Alto. Al siguiente, por favor. Uno de los fuertes de este instrumento es valorizar el aspecto ecológico. Estamos hablando de mejorar la calidad de la vida urbana a través de la recuperación de la vegetación en la ciudad del Alto, porque precisamente por la ocupación intensa y acelerada que se ha operado en la ciudad del Alto, se han descuidado los elementos verdes, habiendo toda posibilidad de aprovechar inclusive especies nativas en la ciudad del Alto, como ser quisguaras, queñuas y demás elementos, para poder hacer una ciudad menos contaminada y que pueda tener la posibilidad de inclusive considerarse como una ciudad jardín. El mismo clima de la ciudad del Alto, que muchas veces es frío, es árido, puede cambiarse, es decir, puede generarse microclimas haciendo un mayor uso e intensificando la implementación de elementos verdes
de toda dimensión, ¿no? Es decir, elementos verdes bajos, medianos y altos también en algunas avenidas para poder generar por lo menos unos espacios de sombra en la ciudad del Alto, porque la radiación solar en nuestra ciudad es muy intensa, es tan fuerte que podría aprovecharse inclusive para energía, para la vivienda o para industrias a través de paneles solares. En este instrumento lo que queremos es involucrar en los reglamentos, en las normas, el uso de todos los elementos verdes y generar verdaderos espacios de confort para toda la ciudad. El siguiente, por favor. También se intenta con la nueva normativa urbana generar la ciudad que denominamos la nueva ciudad. Queremos que sea densa y compacta, porque consideramos que las densidades bajas en la ciudad del Alto encarecen los servicios, es decir, mientras más se alejan los barrios, nos representa y exige mucha mayor inversión pública. Es decir, si aparece un nuevo barrio alejado de la mancha urbana, representaría el despliegue de recursos para generar nuevas matrices para alcantarillado, para agua potable, para energía. Cuando podemos realizar una mayor densificación, es decir, en lugar de prohibir las alturas en edificaciones, podemos estimular nuevas densidades altas en las nuevas centralidades, siempre y cuando preservemos el espacio de operaciones del aeropuerto. El aeropuerto tiene normativa de orden internacional, el cual nosotros señalamos que hay que tomar en cuenta para que el Alto no pierda la característica de ser la ciudad que tiene un aeropuerto de categoría internacional. Sin embargo, en los demás espacios sí se puede generar mayores alturas en las edificaciones. E inclusive en los ángulos de operación del aeropuerto hemos logrado identificar que inclusive dentro de los ángulos se puede permitir edificaciones hasta de 9 pisos. Uno de esos ejemplos es justamente las alturas que tienen el condominio Huipala, que están próximos a uno de los conos de operación del aeropuerto. Sin embargo, estos edificios cuentan con la autorización de la Aeronáutica Civil para lograr los pisos con los que ha sido construido este condominio Huipala. En ese sentido, nosotros creemos que sí se puede densificar más la ciudad del Alto, esto en busca de generar, como había mencionado en un principio, una mayor actividad y generación de dinámicas económicas a partir del rubro de la construcción, es decir, estimular la construcción en nuestra ciudad. El siguiente, por favor. Acá tenemos más consideraciones. Estas están referidas a precautelar algunos riesgos naturales, ya que en el Alto se han operado algunos fenómenos especiales. Puede ser que hayan sido causados por la excesiva pavimentación. Esto han generado acumulación de aguas, ya que ya no puede filtrar, una capa de pavimento ya no permite la permeabilización o el filtrado de las cantidades torrenciales de lluvia que caen muchas veces en la ciudad del Alto. Sin embargo, nos permite tomar en cuenta estos fenómenos para hacer una nueva política de intervención para la preservación del medio ambiente. Es decir, prever los fenómenos de inundaciones que han ocurrido en la ciudad del Alto, considerar también que por la ubicación en el altiplano del departamento
ocurren en ciertas épocas del año congelamientos del medio ambiente, heladas, en alguna oportunidad sequías. También tenemos la presencia de algunos ríos que atraviesan la ciudad, los cuales son necesarios precautelar para evitar la ocupación de estos aires de río con viviendas que en la mayoría suelen ser precarias y que es necesario precautelar ese patrimonio natural de la ciudad justamente para beneficio de toda la población y para evitar posibles desastres, riesgos, pérdidas materiales y evitar también riesgos para la población que se sienta en estos sectores considerados como aires de río. El siguiente, por favor. Acá ya podemos presentar algunos parámetros que están ya contenidos en la nueva normativa. Son las consideraciones que se hacen para la nueva aplicación. Son diferentes tipologías que se han identificado, como bien mencionado, del relevamiento minucioso que se ha hecho de toda la mancha urbana del Alto. Y ya podemos hablar también ya de algunos términos que van a ser introducidos en la normativa, como ser la línea municipal, los límites del lote, límites de las edificaciones, nivel de rasante, eje de vía y las dimensiones mínimas y máximas permitidas para que podamos contar con la ciudad densa y compacta que queremos que se convierta en la ciudad del Alto. Entonces, dentro de estos parámetros que están bastante detallados en la normativa, se está avanzando ya con talleres internos para los administradores urbanos de nuestro municipio y poco a poco esto se va a ir viendo ya la aplicabilidad. De momento podemos señalar que sí se ha tenido éxito con los ejemplos que han traído los compañeros de todas las subalcaldías municipales del Alto y sí se adecúa a las actuales necesidades de la población en cuanto a sus solicitudes de aprobaciones de planos de construcción. Tenemos, por ejemplo, las consideraciones de lo que es el coeficiente de ocupación, superficie máxima ocupada, factor de intensidad, superficie máxima edificada, retiros, superficie libre de lote, área verde libre, número máximo de pisos, alturas parciales y pisos. Son términos que ya van a ser aplicados por la administración. Esperamos lograr esto lo más pronto posible porque creemos que va a generar bastante movimiento en la ciudad del Alto y va a procurar prácticamente evitar ya el término tan peyorativo que es lo clandestino, es decir, que la población deje de sentir ese estigma de que está fuera de norma, que es clandestino, que no cumple la norma, sino que todo lo contrario se pueda estimular el crecimiento en altura en la ciudad de La Paz, reitero, respetando absolutamente todos los parámetros de la aeronavegación. Se puede intensificar el uso del suelo en la ciudad del Alto, considerando también que nuestro suelo es bastante portante, ¿no? Tenemos muy buenos suelos, no como en otras ciudades donde los suelos son bastante sueltos, son bastante frágiles, ameritan cimientos muy fuertes, es decir, fundaciones bastante colosales, pero en la ciudad del Alto tenemos un suelo portante muy, muy valioso, ¿no? Para la edificación en altura. Acá tenemos algunos aspectos respecto justamente a las alturas que pueda permitir la convivencia entre unos y otros edificios, es decir, que no pueda comprometer
lo que tanto muchas veces nos preocupa, ¿no? El asolamiento y la ventilación entre vecinos, ya que suele ocurrir que podemos hacer tal vez una construcción bastante alta de 10 pisos, y sin embargo puede existir inconvenientes con los colindantes, ya que pueden ellos considerarse afectados por las alturas que puedan alcanzar otros edificios. Se está hablando, por ejemplo, de volados, los que van a ser permitidos, esto en función de los anchos de vías, el plano virtual de coronamiento, el número mínimo de estacionamientos y varios parámetros más que están contenidos en la normativa de usos del suelo que se está promoviendo. El siguiente, por favor. Esto resume cómo se ha organizado los diferentes usos en la ciudad, considerando que en la ciudad, es decir, nuestra jurisdicción territorial, cuenta con un límite urbano establecido mediante una norma, pero también contamos con espacios que denominamos rurales. Obviamente que estos espacios, de acuerdo a la expansión, al ritmo de crecimiento que tiene la ciudad del Alto, estos distritos están tendiendo ya a convertirse también en urbanos. Sin embargo, es importante considerar que no todo va a poder llegar a ser urbano. Es necesario contar con espacios de reserva para la seguridad alimentaria. Es decir, que es muy importante que estos distritos conserven superficies todavía para la actividad agrícola y pecuaria, así sea representativa o mínima. Es muy importante para la sobrevivencia, ¿no?, de la población, de contar con proveedores de alimentos agrícolas y también pecuarios para justamente alimentar a las familias de la ciudad del Alto. Sin embargo, se están considerando que va a haber espacios de transición entre lo urbano y rural, y estos espacios también van a tener sus características. Es decir, que se procura que todos los distritos de la ciudad del Alto puedan ver reflejadas sus aspiraciones en cuanto al progreso de sus lugares, ¿no?, de sus espacios, de sus territorios. Están considerados también estas actividades. Tenemos dentro del plan de ordenamiento territorial proyectos como ser parques agroindustriales, donde se pueda mejorar las condiciones de productividad y que se supere la precariedad de algunos instrumentos que datan inclusive de tiempos precolombinos, y que se puedan modernizar a través de el incentivo y el estímulo de parques agroindustriales en nuestros distritos rurales. Y también que estos espacios puedan permitir actividades ecoturísticas, como en el caso del distrito 13, que hay una importante actividad tanto de paseos ecoturísticos, hay producción de camélidos, llamas, alpacas, y ellos mismos producen tejidos que son ofertados para toda la industria turística de la ciudad de La Paz y el Alto. El siguiente, por favor. Bueno, con eso habríamos brindado una explicación general de lo que se pretende con los nuevos instrumentos que se están generando.
todo en afán de mejorar las condiciones de la vida urbana de la ciudad del Alto, de cubrir las expectativas de la población, evitar los términos de clandestino, clandestinidad, irregularidad, y más bien brindar lo que nos mueve, ¿no? A lograr una ciudad más ordenada para nosotros y para nuestros descendientes. Arquitecta, muchas gracias por la explicación. Sé que muchos vecinos están pendientes de este tema sobre las nuevas normas de construcción porque la ciudad del Alto han ido creciendo, se ha ido desarrollando sin una norma estricta o sin, como se decía, ¿no? Algunos vecinos decían construir y luego te van a estar aprobando. Muchas gracias. Ahora las preguntas, arquitecta. ¿Cómo no? La ciudad del Alto está distribuido en diferentes distritos. En este caso son 14 distritos. Sí. El distrito 1, el distrito 2 y el distrito 6, incluido el distrito 4 y 5, que es casi el centro de la ciudad del Alto, son los que han roto más las normas de construcción. ¿Cómo se les va a beneficiar? Porque sabemos que la mancha roja, como usted decía, en la norma que tenemos actualmente vigente es densidad alta. Ahora, los otros distritos, ¿cómo se les va a denominar? ¿Densidad alta o hay algún cambio? Sí, justamente estamos promoviendo como parte de los postulados del Plan de Ordenamiento Territorial la densificación de la ciudad del Alto, es decir, tender a mayores densidades. Esto de ninguna manera va a afectar en lo absoluto todo el área de operaciones del aeropuerto. Como bien mencionado, con los ángulos que nos ha proporcionado la aeronáutica civil, en los alrededores del aeropuerto se puede llegar a inclusive hasta 10 pisos sin afectar en absoluto las operaciones, ¿no? Esto lo vamos a desarrollar de manera coordinada con la aeronáutica, tal es así que las autorizaciones de edificios de buena altura puedan contar inclusive con los formularios con los que cuenta la aeronáutica civil, de manera tal que ellos puedan cumplir con las alturas máximas permitidas, que no afecten estas operaciones, por un lado. Por otro lado, estamos propulsando también con la nueva normativa la migración de lo que es el actual USPA, se puedan migrar a las nuevas densidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si con el anterior USPA había una restricción, por ejemplo, si se le permitía un máximo de, por decirle, de 4 plantas, se pueda migrar a la nueva normativa y pueda aspirar, digamos, a 6 plantas. Este proceso justamente estamos entrando en detalle con los administradores urbanos, identificando los casos en que la anterior norma podía permitir llegar a las aspiraciones del usuario, pero en los casos en que esa normativa anterior no le permitía elevar mayor altura, puede migrar a la nueva normativa y lograr la autorización de los pisos que requiere su proyecto. Es decir, estamos flexibilizando la norma de manera tal que no haya, digamos, impedimentos al usuario para poder construir los modelos que aspira y que lógicamente tiene derecho siempre a superarse, a mejorar, a brindar, inclusive a través de la construcción, mayor empleo, ¿no? Entonces, sí se permite la migración de los usos anteriores a los nuevos usos en procura de lograr esta ciudad densa y compacta, que es uno de los postulados del Plan de Ordenamiento Territorial.
Arquitecta, un ejemplo para hacer entender al vecino. La parte técnica, los arquitectos lo comprendemos, pero al vecino hay que hablarle un poquito más claro. Yo quisiera que me explique un poquito sobre este tema. Por ejemplo, Villa Adela, 1 de Mayo, Río Seco, viviendas son densidad baja, densidad neta. Ellos, ¿cómo van a ser Exacto. beneficiados? Porque ellos son zonas residenciales y por el ancho de la calle no pueden construir más de 2 plantas. Entonces, con la nueva normativa, ¿cómo van a ser beneficiados y también cómo se va a manejar la parte ambiente, árboles, dijo no usted, para que tengamos asoleamiento, si son las calles angostas, arquitecta? Muchas gracias. Sí, justamente en nuestras proyecciones de densidades van a permitir subir las densidades en toda la mancha urbana de la ciudad del Alto. Es decir, nosotros queremos evitar las bajas densidades, salvo en lugares realmente bastante alejados, ¿no? Entonces nosotros queremos promover la edificación en altura. Se va a permitir mayores alturas de las que están establecidas en la anterior normativa, pero siempre y cuando cumplan, reitero, las condiciones de habitabilidad. Por ejemplo, una de esas condiciones de habitabilidad es el ascensor, por ejemplo. Entonces, a la altura nos encontramos, hacer que un ciudadano suba a pie 10 pisos es demasiado esfuerzo físico. Entonces, hay una necesidad de que el usuario, la persona, ya sea la persona que va a comprar un departamento en el piso 6, no sufra cansancio y no tenga que hacer un esfuerzo sobrehumano para subir estos pisos. Entonces, se va a través de la administración municipal, se va a hacer estricto, por ejemplo, con el tema de accesos, con el tema de ductos de aire y ventilación, y por lo demás se va a permitir un mayor uso de lo que representa el porcentaje de ocupación del lote de terreno. Si bien en la actualidad está existiendo la ocupación del 100%, esto se va a permitir a nivel de zócalo. Es posible que puedan construir en el 100%, pero en lo que denominamos torres sí tiene que haber una separación de la línea colindante con el vecino para que pueda tener estos elementos de iluminación y ventilación, ¿no? Porque si no permitimos la iluminación natural y la ventilación natural a un hecho arquitectónico, lo que hacemos es degradar el valor de ese hecho arquitectónico. Es decir, por más bonita fachada que tengamos, si adentro de este edificio es un edificio frío y oscuro, prácticamente estamos degradando el valor de ese edificio, ¿no? Y además no solamente degradando el edificio, sino creando lugares que no son confortables para las familias. Todos tenemos familiares ya mayores y esto les va a constar a todos. Generalmente los abuelitos siempre dicen, llévame al solcito, dicen, ¿no? Entonces, que el espacio le permita a la persona gozar de esa luz natural o de ese asolamiento va a ser uno de los éxitos de la nueva normativa, ¿no? De hacer lugares no solamente preciosos, hermosos, progresistas, sino también que sean confortables para los que habiten estos lugares. Arquitecta, tengo varias preguntas, espero que el tiempo nos alcance. Arquitecta, ¿qué va a pasar con aquellas construcciones que ya rompieron las normas e incluso ya fueron aprobados con nuestra amnistía, con la última ordenanza? ¿Qué va a pasar con aquellas construcciones? Justamente es así. Ese es uno de los debates que más nos toma tiempo igualmente en los talleres que desarrollamos con los compañeros de los distritos municipales. Esa es una de sus cuestionantes y evidentemente por efecto de las amnistías, lo que señalan estos colegas arquitectos, la mayoría jóvenes, y me alegra muchísimo
ver la juventud ya trabajando en el ámbito público. Evidentemente, ellos dicen que hay una contradicción en estas aprobaciones. Eso es lo que ellos han manifestado. Ellos dicen que aprueban lo que está dentro de la norma y el resto que está fuera de norma, ellos dicen que proceden a un achurado, es decir, que no logran aprobar esas partes que tanto el usuario como el profesional proyectista y el administrador urbano están conscientes de que eso no debería haber sido así, o sea, no debería haber salido ese plano, pero sin embargo está dentro del mapa achurado que para ellos dice que representa no aprobado. Entonces es una contradicción, ¿no? Porque se supone que la palabra amnistía significa perdón, es decir, debería haberles admitido tal como se ha generado el hecho arquitectónico, pero en la realidad, en los planos que llegan a aprobar, se aprueba esta parte y el resto no sé qué harás, algo así significa, ¿no? Está achurado, dice, es decir, está considerado como irregular y eso aparentemente genera pues una controversia, ¿no? Tanto para el propietario como para el arquitecto y peor para el administrador urbano. Está aprobado a medias, entonces. Correcto, está aprobado a medias. Y el que sale perdiendo es el vecino. Mira, en la foto tenemos un ejemplo. Si vamos acá, vamos a dar un ejemplo con la antigua, con la antigua norma, la amnistía y la nueva. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4 aproximadamente 5, 6, 7, 8. No sé si es avenida o calle esta construcción, me parece que es avenida. 9, 10. A nivel altura, ¿usted qué cree que esté dentro de la norma antigua esta o se va a beneficiar con la nueva? Un ejemplo simplemente, arquitecta, con esta foto. Sí, sí va a entrar en la nueva norma, va a tener que emigrar a la nueva normativa, ¿no? Que nos permite más alturas. Va a tener que emigrar siempre y cuando cumpla estas condiciones de acondicionamiento que le señalo, ¿no? De que pueda garantizar la ventilación y lógicamente, esperemos que este edificio sí tenga ascensor, porque sería muy triste para una persona llegar sin aire hasta el coronamiento. Eso le quería preguntar, arquitecta, si en la nueva norma de construcción se está considerando adjuntar los planos eléctricos, los planos sanitarios y sí o sí el ascensor ya obligado, no opcional, digamos, a partir de la cuarta planta. Porque hay muchos vecinos que construyen y con la ayuda del maestrito posiblemente la instalación eléctrica. No adjuntan planos de construcción y posterior tenemos problemas con instalación sanitaria eléctrica. No sé si las normas están considerando estos planos. Sí, está contemplado, está ya normatizado de que es esencial. Aparte de que vale la pena contar con un buen edificio, ¿no? Que tenga garantía, que sea útil y que no represente peligro, que funcione, pues, ¿no? Para el que ha invertido semejante presupuesto en construir, tiene que contemplar las condiciones de habitabilidad del edificio, porque si no ha contemplado eso, reitero, o sea, va a ser un edificio colosal, monumental, pero que llegado el momento, no sé si habrá alguna persona que se anime a habitar un lugar que no tenga ventilación, ni luz, ni tenga una buena instalación sanitaria. No creo que la persona esté dispuesta a invertir un monto importante que a veces involucra toda una vida de ahorro para un lugar donde realmente no se sienta confortable. Entonces sí están contemplados dentro de nuestras normas estas condiciones de habitabilidad, lo que es la ventilación, la iluminación, el cálculo estructural, el ascensor, es decir, tiene que ser un proyecto integral y al ser integral va a ser confortable para el habitante, ¿no? Tiene que ser, además, en virtud de estas condiciones adecuadas de habitabilidad, se va a determinar los años de vida que tenga el edificio, ¿no?
si está mal diseñado, mal orientado, mal ejecutado, tiene pocas probabilidades de resistencia, no tiene cálculos estructurales, entonces su expectativa de vida del edificio va a ir declinando y la inversión va a ser pues una pérdida en lugar de ganancia, ¿no? Me parece que hay que considerar eso. Aparte que cuando hacemos estas construcciones, ¿en qué pensamos como arquitectos? En dar trabajo pues a los profesionales, que las universidades no estén en vano, que dé trabajo a los arquitectos, a los ingenieros, a los constructores civiles, a los que fabrican ascensores, a los que fabrican estos materiales tan bonitos, tan interesantes, y que este trabajo integral de diferentes profesiones den lugar a un excelente hecho arquitectónico, ¿no? Y que no esté susceptible solamente a la especulación del suelo. Agarro, ocupo el 100%, lo multiplico por 10, pero nadie me compra. Y eso es lo que he visto muchas veces, en que la gente invierte un grueso presupuesto para estas edificaciones y no logra vender. Eso a mí me consta porque he tenido varias personas que me han dicho, arquitecta, no sabe por qué nadie me compra mis departamentos, y en esa oportunidad íbamos a ver y evidentemente tenía gradas chiquitas, es decir, que cualquiera podía abrir la puerta y darse un tirón de nuca. Es decir, si no está bien diseñado, es una inversión importante, pero que no genera resultados, ¿no? Pero si lo hacemos bien, si lo hacemos contando pues con el profesionalismo de ingenieros, arquitectos, artistas, constructores civiles, el hecho arquitectónico pues puede ser preservado por 50, 100, 150 años, no sé si está bien elaborado. Sí, arquitecta. Arquitecta, si usted ha hecho un análisis acá en la ciudad del Alto, la mayoría en la planta baja construye comercio, tiendas. El primer piso local, o galería, o restaurante. En la normativa nueva se está considerando normas con detalles específicos con respecto a locales, porque he visto que algunos locales no consideran el ruido y el malestar de los vecinos del entorno. Entonces, si esto es un local, debería considerarse con unos detalles específicos con respecto a la construcción. No sé si se está considerando, arquitecto. Sí, están tomadas en cuenta todas las condiciones, los factores mínimos, y también estamos introduciendo en esta nueva normativa los usos mixtos, es decir, que se permita esta diversificación de la actividad, porque evidentemente post pandemia todos estamos con altas necesidades económicas, ¿no? Y la utilización comercial del espacio que consideramos vivienda es importante en la ciudad del Alto, ¿no? La gran mayoría de las familias sí o sí necesitan este espacio, no solamente para comercio, sino también para la productividad. Es decir, tiene que tener un espacio donde el habitante pueda generar pues, ¿no? sus ingresos diarios, y en virtud de ello pues proseguir, ¿no? con la vida y asegurar la vida de sus familiares. Arquitecta, hay otra pregunta. Con respecto a los distritos más alejados, las planimetrías que están ahora aprobadas son pues de 200 metros cuadrados, de 250 o más 300 metros cuadrados. Si queremos rescatar las áreas de luz, de ventilación, ¿no sería aconsejable que las planimetrías ya no sean 200 o 200, que sea un poquito más grande? Sí, también este ha sido un tema bastante extenso de debate con los compañeros de la administración territorial. Esto en la posición de que las amnistías habían establecido una superficie de 240 metros como superficie mínima de lote. Entonces se ha mencionado de que estas planimetrías que han sido aprobadas con las anteriores disposiciones, ya llámense el USPA anterior o las amnistías que han sido subsecuentes durante casi 2 décadas,
se mantienen con la normativa con la que han iniciado su trámite. Pero para las nuevas planimetrías, urbanizaciones, asentamientos, sí se prevé mayor superficie de terrenos para garantizar esto que estamos mencionando, la habitabilidad del predio, ¿no? Está contemplado. Tenemos un parámetro mínimo que ha sido basado en la, digamos, en la preponderancia de dimensiones en la ciudad del Alto. Sin embargo, sí contemplamos que en los lugares que todavía están vacíos o blandos, sí se puede contemplar superficies de terreno un poco más grandes para que puedan hacerse, para que puedan considerarse inclusive los retiros que se están proponiendo, ¿no? Reitero, todos los trámites que se han iniciado con anteriores normativas, ya sea el USPA del año 96 o estas sucesivas amnistías que han ido apareciendo cada año, se procesen dentro de esas normativas. Pero nosotros también señalamos que dependiendo de la necesidad de los usuarios, de los interesados, podemos migrar estos trámites a la nueva normativa, eso a solicitud de ellos, ¿no? Si ven que es más interesante para ellos la nueva normativa, entonces se aplica la nueva normativa. Es decir, hay mayor flexibilidad con esta normativa. Arquitecta, dos preguntitas más. ¿Cómo se está sociabilizando con los vecinos estas nuevas normas de construcción? Y la otra sería, ¿cómo se va a sociabilizar o cómo se va a llegar a trabajar con el Colegio de Arquitectos del Alto, ya que el Colegio de Arquitectos del Alto también es parte de la ciudad del Alto? Efectivamente, como usted lo menciona, nosotros hicimos ya los talleres de presentación, tanto del plan de ordenamiento territorial como de las normativas que estamos generando. Las hemos presentado primero a las autoridades municipales. Consideremos que ellos son casi flamantes autoridades y ellos tienen que conocer hasta el mínimo detalle de todo esto. Gracias a Dios todos ellos han mostrado muy buen ánimo para conocer a profundidad tanto el plan de ordenamiento territorial como la normativa y su reglamento. Ellos están predispuestos a trabajar con la aplicabilidad de estos instrumentos. Ha habido muy buena recepción de todas las autoridades, secretarios municipales, directores, jefes responsables de áreas, administradores urbanos. Todos han demostrado un muy buen ánimo para trabajar en beneficio de la ciudad del Alto, por un lado, y en virtud de eso también se hizo la presentación a las organizaciones sociales, donde estuvo presente el presidente de la PJV, y él dijo que nos va a ir convocando distrito por distrito para socializar ya con los vecinos. En las próximas semanas se van a realizar las cumbres distritales, esto con el objetivo de hacer la programación operativa anual, es decir, los POAS. Y en esa oportunidad vamos a hacer la presentación de estos instrumentos de manera tal que las personas vayan conociendo las connotaciones de esta nueva reglamentación y poco a poco también los colegas van a ir viendo la aplicabilidad de esta normativa porque ellos van a ver y lo van a notar de que beneficia ampliamente a los profesionales. Es decir, brinda mayor posibilidad de diversificar su ejercicio profesional y a ellos mismos les va a evitar este problema de que mire arquitecto, yo quiero edificio de 6 pisos, pero me permiten solo 4 y después vamos a regularizar. No, sino que el proyecto tiene que entrar tal como es concebido entre el propietario y el arquitecto, de manera tal de evitar esas susceptibilidades o esas negatividades, ¿no? De que dibújamelo 4 pisos y estos 2 me los achuras, eso ya no va a existir. Entonces, el profesional arquitecto va a ver que sí le beneficia en su trabajo diario
y además nosotros estamos abiertos, todo es perfectible. Si hay necesidad de mejorar en algún aspecto, nosotros estamos receptivos a ver siempre superar, ¿no? Las viejas costumbres, las viejas maneras de hacer nuestro ejercicio profesional, que todo esto sea eficiente, eficaz y que mejore, pues, ¿no? El aspecto de nuestra ciudad. Arquitecto, un detallito más. La última, arquitecta, en estas nuevas normas de construcción se está considerando las áreas de vegetación. Ejemplo, si una construcción es de 5 pisos o 6 pisos, se está tomando en cuenta como áreas verdes, por ejemplo, arbolitos, 2 arbolitos en la acera o en la parte de la terraza que tenga vegetación. Ese tipo de normas se está considerando. Están contempladas en la normativa. Se está incorporando el tema ambiental, sí se ha incorporado en la normativa, pero principalmente donde se ha incorporado el tema ecológico es en el plan de ordenamiento territorial. Hemos dedicado un capítulo entero al tema verde, es decir, al incentivo de la vegetación en la ciudad del Alto, a la preservación de áreas ecológicas, a la declaración de patrimonio ecológico de ciertos lugares que todavía nos quedan intactos, que se conserven como elementos ecológicos, al incentivo y a la recuperación, por ejemplo, de ríos que vuelvan a utilizarse como parte del paisaje, esto precautelando lógicamente todos los agentes contaminantes, de manera tal que las mismas viviendas van a sentir la necesidad de integrarse a ese progresivo reverdecimiento de la ciudad. Y lógicamente ya depende de las autoridades determinar ciertos estímulos, ¿no? a las edificaciones que puedan revalorizar el paisaje, la utilización de jardines, solarios dentro de los hechos arquitectónicos. Estos sean reconocidos por parte de la administración pública y no solamente reconocidos, de repente premiados a la persona que pueda hacer uso del paisajismo en el diseño arquitectónico. Eso ya va a ser, digamos, propuesto por nosotros para que las autoridades tomen las decisiones que vean concernientes. Algo positivo, arquitecta. Sería genial que realicen un premio a aquellos que rescatan lo que usted dice. Y también el premio a la peor construcción, ¿no? Así tal vez el vecino sí. se anima a hacer cosas. De hecho, sí, el año 2004 se generó una ordenanza municipal. Esto a partir de un colega concejal que se tenía, el arquitecto Feliciano Ibáñez. Él promulgó una ordenanza municipal que ordena al Ejecutivo a dar un premio anual al mejor hecho arquitectónico. Lamentablemente, cuando él cesó en sus funciones, ya no había quien exija el cumplimiento, pero la ordenanza está vigente, es decir, que es cuestión de que las autoridades ya conozcan para poder aplicar. Está vigente la ordenanza municipal que señala de que cada año debe premiarse al mejor edificio elaborado por un profesional arquitecto de la ciudad del Alto. Me alegra. ¿Cuál es la ordenanza, arquitecta? Para que los vecinos se enteren que está vigente, así cuidan también su construcción. ¿Y cuáles son los premios? No sé si sabe usted. Sí, el premio es ese, un reconocimiento de parte del Consejo Municipal. Tendrían que haber colocado cada año una plaqueta conmemorativa al mejor edificio del Alto. El número de la ordenanza ahorita no lo tengo en memoria, pero en cuanto yo lo pueda recuperar, tengo que revisar un poco mis archivitos. Yo le mando una fotografía de esta ordenanza para que se conozca. Yo imagino que ninguno de nuestros colegas conoce la existencia de esa ordenanza y que, como le digo, desde el 2004 hasta este año, cuántos
colegas arquitectos no han recibido sus premios y yo creo que lo merecen porque hay muy buenos colegas arquitectos y que ellos sí merecen reconocimiento anual porque eso también promueve, ¿no? Y les brinda mayores oportunidades para que la población les busque, para que se los haga un buen trabajo, un lindo diseño, etcétera, ¿no? En cuanto yo consiga la ordenanza, yo le voy a enviar una fotito para que la pueda usted publicar y hacer la difusión correspondiente. Muchas gracias, arquitecta, por A explicar. usted las gracias, ha sido muy amable y estamos dispuestos cuando usted guste, estamos siempre disponibles para cualquier duda, inquietud, consulta, estamos todo el tiempo a su disposición. Muchas gracias, arquitecta. Muchas gracias. Nos vemos el próximo programa. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.